Muy bien, en esta noche vamos a estudiar el capítulo 9 de nuestra guía de estudio hacia el conocimiento del Dios Santo. En las clases anteriores hemos visto algunos de los atributos que corresponden a Dios, como el ser supremo, el Dios eterno, su inmutabilidad, que Él no cambia, que Él permanece tanto ayer, hoy y siempre, como lo dice la Escritura en Hebreos. Y seguimos avanzando en ese conocimiento del Dios Santo. Hoy vamos a estudiar sobre la sabiduría de Dios, nuestro único y sabio Dios. Es importante porque necesitamos contrastar en cuanto a la sabiduría que comúnmente conocemos afuera, que está más relacionada con logros académicos, con los estudios. Pensamos que un hombre sabio, por cuánta facilidad de palabra o su forma de oratoria o cuántos títulos ha obtenido, generalmente se le llama sabios a estos hombres. Pero hoy nos daremos cuenta que la sabiduría de lo alto, la sabiduría que viene de arriba, que procede de Dios mismo, es totalmente opuesta a la sabiduría de los hombres, porque en la historia humana y en los libros de historia han quedado registrados mentes brillantes, como grandes científicos, personas que han construido una mejor sociedad, que de alguna manera tienen esa imagen de Dios, en el sentido de que Dios ha dotado a cada ser humano de conocimiento, de dones especiales para el desarrollo mismo de la creación. Pero el problema está cuando el hombre se atribuye esa fuente de conocimiento por su propia inteligencia, sus propias fuerzas. Ahí es donde ya no contrasta con la realidad de Dios. A pesar de que hay hombres que no han sido creyentes, Dios en su misericordia ha dado dones especiales para que puedan hacer descubrimientos, gente experta en sus campos, pero aún con toda esa sabiduría, según el mundo, el hombre, su conducta, en su forma de pensar, de razonar, le da la espalda a Dios y vive un desorden en su vida. Mentes brillantes, incluso como la de Adolf Hitler en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, una persona que llevó a toda una nación bajo su poderío, bajo su forma de ver el mundo, de imponer su ideología, y era tan fuerte su pensamiento y su oratoria para convencer a las masas ahí en Alemania, que esa sabiduría, esas características y, por decirlo así, algunos dones que pudieron ser utilizados para el bien, él los utilizó para el mal, por su corazón corrupto. Y ya conocemos la historia del holocausto judío y todo el desastre que hubo en esa Segunda Guerra Mundial, así como personajes como Stalin también, que una mente brillante, pero que fue utilizada para el mal. Otros famosos como Charles Darwin, el creador de estas teorías de la evolución, que son muy famosas en el mundo, en la historia, incluso en universidades y en escuelas se ha enseñado por décadas, pero que aún teniendo esa sabiduría humana, descubriendo muchas cosas en sus campos, al contrastarla con la sabiduría de lo alto de Dios, nos damos cuenta que se volvieron necios en sus propios razonamientos. Así que aquellas mentes brillantes en su propia forma de vida y de conducta fueron un total desorden que no puede ser un ejemplo para la humanidad en ese sentido, a pesar de sus descubrimientos. Así que cuando hablamos de la sabiduría de Dios, estamos hablando de la sabiduría perfecta, que no se ve afectada por el mal proceder, como ha sucedido con el hombre, principalmente desde su estado caído en Adán, en el Edén. El hombre ya no volvió a ser el mismo. Así que en esta mañana, en esta noche vamos a compartir nuestro estudio de esta noche, el conocimiento del Dios Santo, el único sabio y Dios. Vamos a ver el desarrollo de este tema, que va a ser en 3 preguntas que vamos a basar en el estudio. Lo que vamos a abordar, número 1,
¿Qué quiere decir la Biblia cuando afirma que Dios es sabio? Número dos, ¿qué es lo que se propone Dios hacer con el hombre por medio de su sabiduría? Y número tres, ¿de qué manera nos sirven las aflicciones de la vida para obtener sabiduría? Esa parte que no nos gusta como seres humanos, pasar aflicciones, diversas pruebas, pero cómo Dios puede utilizar aún las aflicciones, las situaciones más oscuras de la vida de un ser humano y convertirlas como en fuente de sabiduría para ser transformados, personas transformadas en su totalidad. Así que para pasar con nuestra primera pregunta y conocer acerca de a qué se refiere la Biblia cuando dice que Dios es sabio, de qué trata esa sabiduría, pues bien, el autor de la guía nos dice que en la escritura la sabiduría es una cualidad moral, tanto como intelectual. Note bien que está conectado a la moral, no solamente a lo intelectual, más que mera inteligencia o conocimiento, así como también es más que mera habilidad o sagacidad. Así comenzamos definiendo la sabiduría según la escritura, que no tiene nada que ver tanto con lo intelectual, con los logros académicos, ni la inteligencia o la habilidad o sagacidad de las personas, gente que piensa que se las sabe todas. No se refiere a eso la sabiduría en la escritura. Y continúa ahí diciéndonos el autor que para ser realmente sabio en el sentido bíblico, que es lo que nos interesa aprender, la inteligencia y la habilidad deben ser puestas al servicio de una causa buena. El contraste que hacíamos al inicio con estas mentes brillantes, tuvieron inteligencia y la habilidad de hacer cosas, pero que pensaban más en su propia gloria en lugar de causas buenas, justas. Así que la inteligencia y la habilidad deben ser puestas al servicio de una causa buena, de una causa justa. Y sabemos que para que esto se lleve a cabo solamente es a través de la voluntad de Dios. La sabiduría consiste en la capacidad de ver y en la inclinación a elegir la meta mejor y más alta, justamente con la forma más segura de alcanzarla. Así define la sabiduría, según lo que vamos a ver más adelante en algunos textos de la Biblia. Pero esta sabiduría consiste en esa capacidad de ver y en esa inclinación a elegir. Cuando hablamos de elegir es precisamente lo correcto, lo perfecto, lo que saldrá bien, la meta mejor y más alta que está relacionado con las causas buenas, las causas justas. Así que juntamente con la forma más segura de alcanzarla, o sea, los medios para alcanzar estas metas, tiene que ver con esa seguridad dada por esa sabiduría de lo alto, específicamente relacionada con Dios. Así que la sabiduría en realidad, el lado práctico del bien moral como tal, solo se encuentra en su plenitud en Dios mismo. Solo Él es enteramente invariable y naturalmente sabio. En el atributo anterior que mirábamos la inmutabilidad de Dios, que significa que Dios no cambia, porque Él es eterno, no está sujeto al tiempo como a nosotros los hombres. Entonces, esa sabiduría de Dios es en realidad la plenitud de Dios mismo, lo que Él es enteramente, invariablemente, de tal manera que en Dios no hay sombra de variación. Dios no es cambiante en su naturaleza, no amanece hoy en algún sentido y mañana va a amanecer con otro carácter. No, Él es enteramente invariable, Él es inmutable y por lo cual es naturalmente sabio porque toda su esencia es la sabiduría y por eso mismo Él puede ver, puede inclinarse a elegir la mejor meta y la más alta justamente con la forma más segura de alcanzarla, porque Él es el creador, es el que conoce todas las cosas y que lleva a cabo sus propósitos conforme al consejo de su sabiduría. A eso nos referimos cuando la Biblia afirma que Dios es sabio. Así que vemos que esa sabiduría que viene de Dios es invariable, no está cambiando.
no puede salir nada mal porque su fuente es Dios mismo. Entonces tenemos la seguridad que los planes de Dios se llevan a cabo al 100% sin falla y sin mancha alguna. Ahora, en contraste, encontramos que nosotros como seres humanos la sabiduría puede verse frustrada por factores circunstanciales fuera del control del hombre sabio, y eso es lo que mencionábamos. Una persona puede tener mucha inteligencia y cierta sabiduría, pero el problema es que el hombre está manchado por el pecado. Sus afectos han sido manchados, dañados por el mismo pecado, de tal manera que el hombre toma decisiones que al final corrompen o dañan esos planes que se había visualizado él en ese momento. Entonces se ve frustrada esa sabiduría por factores circunstanciales que están fuera de control del hombre sabio, porque el hombre es tan cambiante que un momento de ira le puede llevar a cometer un desastre y después es difícil corregir aquellas cosas que se han cometido en base al impulso de la ira. Entonces es cambiante, es frustrada la sabiduría del hombre por estos factores relacionados con el pecado. Pero miramos que la sabiduría de Dios no puede ser frustrada. ¿Por qué? Porque Dios es santo, Dios es puro, Dios es inmutable y Él no es dañado por el pecado, porque Él es santo, el Dios eterno. El poder forma parte de la esencia de Dios tanto como la sabiduría. Esa es una distancia grande entre las criaturas y la esencia de Dios. Un principio bíblico fundamental descriptivo del carácter divino dice que la omnisciencia gobierna la omnipotencia. Ahí cuando nos referimos a ese carácter divino de la omnisciencia, tiene que ver con que el Señor conoce todas las cosas. Omnisciencia es que Él conoce todas las cosas. Es su totalidad. Y no solamente que las conoce, sino que las gobierna con la omnipotencia. El término omnipotencia significa que Él es todopoderoso, que Él lo puede hacer absolutamente todas las cosas. Así como Él creó los cielos y la tierra por el medio del poder de su palabra, Él puede hacer todas las cosas. Así que el carácter divino dice que esa omnisciencia, ese atributo de Dios de conocer todas las cosas, Él gobierna a través de la omnipotencia, de su todo poder. Ese poder infinito es gobernado por la infinita sabiduría. Eso es interesante porque no es el poder que gobierna la sabiduría, no puede ser así, sino que ese poder infinito de Dios es gobernado por la infinita sabiduría, porque Él ve y Él ejecuta sus planes conforme a su sabiduría y es ejecutada en ese poder, en esa omnipotencia, en ese poder infinito que crea todas las cosas. Job 9, verso 4 nos dice que Dios, Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Ahí notamos una vez más la sabiduría de Dios está en su esencia, en su corazón mismo y poderoso en fuerzas. Luego en el 12:13 nos dice, con Dios está la sabiduría y el poder. O sea, Dios no es que adquiere sabiduría como los hombres, nosotros adquirimos conocimiento. Nosotros aprendemos a medida, vamos estudiando, vamos adquiriendo ese conocimiento a través de lectura, a través de otros medios, pero en el caso de Dios no. Dios no está aprendiendo. ¿Por qué? Porque la fuente de la sabiduría es Dios mismo. A eso se refiere el pasaje. Con Dios está la sabiduría y el poder. Ahí nos deja muy claro, así que nos damos cuenta que cuando la Biblia se refiere al único sabio y Dios, al único sabio Dios, se está refiriendo a que Él es la fuente de toda sabiduría. En Él está la sabiduría y el poder de una manera perfecta e infinita. Pero no podemos reconocer la sabiduría de Dios a menos que sepamos para qué la realiza, porque está bien la sabiduría de Dios, pero para qué realiza esa sabiduría
Él en sus obras de la creación. Y aquí es donde muchos se equivocan en el sentido con respecto a Dios y su sabiduría. Por ejemplo, hay un mal entendimiento en cuando la Biblia afirma que Dios es amor, cuando pasajes como primera de Juan 4:8 al 10 nos habla que Él es amor, que Dios es amor, la esencia de Dios es el amor. Piensan que Dios propone una vida libre en base a ver a ese Dios de amor, que Él da libertad para vivir en este mundo. Y piensan que como Dios es amor, Él quiere que seamos librados de cualquier problema, de que los seres humanos no tengamos problemas, independientemente del estado moral y espiritual en que se encuentra, ya puede ser creyentes o no creyentes. Y por consiguiente, las personas llegan a la conclusión de que todo lo que sea doloroso y desconcertante, como las enfermedades, como las injusticias, todas estas cosas, todos estos perjuicios, la falta del trabajo, la pérdida de un ser querido. Entonces, las personas indican que bien la sabiduría, el poder de Dios o ambos, cuando suceden estas cosas, han fracasado, porque la gente no quiere pasar por problemas. Mucha gente busca a Dios pensando que le va a solucionar problemas financieros, familiares, judiciales, y se acercan a Dios. Van a la iglesia con ese propósito, porque dicen, Dios me va a solucionar los problemas. De hecho, los predicadores, muchos predicadores son los que hacen ese tipo de mensajes. Ven a Cristo, que tus problemas se van a resolver, y le hacen promesas ilusorias a las personas de tal manera que los terminan mandando a un estado de frustración cuando ven que las cosas no suceden. Entonces ellos comienzan a culpar a Dios por los fracasos, y entonces ya algunos empiezan a decir que ni siquiera existe Dios porque no lo sacó de problema, algunos se vuelven ateos, pero la sabiduría de Dios nunca se comprometió a mantener la felicidad de un mundo caído. El problema que tenemos es que toda la raza humana está representada en Adán como nuestro representante allá en el Edén, el cual desobedeció el mandamiento del Señor, y ahí nosotros quedamos representados en una condenación, manchados por el pecado y condenados a vivir una vida fuera de Dios. Así que la sabiduría de Dios nunca prometió en este mundo caído que tendríamos esa plena felicidad. Ni siquiera a los cristianos se le ha prometido este tipo de vida separado de pruebas, de penurias, sino que más bien es al contrario. Cristo mismo dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos en Él, que Él ha vencido al mundo. Así que la sabiduría de Dios es mucho más alta que nuestros pensamientos y la forma de ver que tienen las personas acerca de Dios. Dios tiene para esta vida en este mundo, tiene previstos objetivos que no son simplemente hacer que las cosas le resulten fáciles a todos. De eso se trata la sabiduría de Dios. ¿Y cuál es la meta entonces? Necesitamos saber cuál es la meta, qué es lo que busca Dios entonces, cuál es su meta aún en este mundo caído, qué es lo que Dios se propone hacer. Miremos la segunda pregunta. Bueno, ahí continúa hablando sobre la primera pregunta en cuanto a qué es la sabiduría de Dios. Porque también en el Nuevo Testamento, no solamente en el Antiguo Testamento encontramos pasajes que hablan acerca de la sabiduría de Dios. Toda la Biblia encontramos la sabiduría de Dios. Romanos 16, 25, 27 encontramos que dice, y al que es poderoso para hacerlos estables según mi evangelio, al solo sabio Dios. Pablo ahí está atribuyendo todas estas cosas poderosas al solo sabio Dios. La sabiduría sin el poder resultaría patética. Escuche bien esto. La sabiduría sin el poder resultaría patética, porque solo obtener sabiduría sin tener ese poder no tendría el mayor impacto. Sería una caña quebrada. Pero también al contrario, el poder sin la sabiduría resultaría simplemente aterrador. Y es lo que ha sucedido con los seres humanos corruptos por su deseo de poder, han hecho
cosas atroces en contra de su propio pueblo. Estos tiranos que han existido en la historia han utilizado el poder, pero sin tener la sabiduría han hecho cosas aterradoras. Pero notemos que en Dios la sabiduría es ilimitada y el poder infinito se une, y eso hace que Él sea enteramente digno de nuestra plena confianza. Saber que Dios tiene plenamente sabiduría y que hace las cosas bajo su poder infinito nos debe dar una tremenda confianza en manos de quien estamos. Así que vemos la omnipotente sabiduría de Dios que está siempre activa y jamás fracasa. Todas sus obras de creación, providencia y gracia la evidencian, y mientras no la veamos en ella, no estamos mirando como corresponde. Así que vemos que esa sabiduría siempre está activa en el mundo y jamás fracasa. A Dios no se le puede acusar del caos en que se vive el mundo, porque incluso en medio de ese caos, a causa del pecado del hombre, su sabiduría siempre está activa y está llevando a cabo su plan y jamás va a fracasar. Todo ha sido creado con un propósito y según su providencia, y necesitamos nosotros mirar como corresponde a estas evidencias. En el Salmo 104:24 nos dice el salmista: cuán numerosas son tus obras, oh Señor, con sabiduría las has hecho todas, llena está la tierra de tus posesiones. Ahí nos damos cuenta que el salmista nos habla de todas las numerosas, incontables obras hechas por el Señor en la creación misma, que no fueron hechas así de maneras accidentales, sino que fueron hechas con sabiduría, pensadas con una meta fija, las hizo Dios, y todas están llenas, llena está la tierra de sus posesiones. Llegamos a la pregunta número 2, luego de haber visto de qué trata la sabiduría de Dios. Ahora, ¿qué es lo que propone Dios hacer con el hombre por medio de su sabiduría en este mundo caído? Porque el mundo ya no es igual como fue antes. Cuando Dios hizo al hombre, su propósito con el hombre era que el hombre lo amase y lo honrase, alabándolo por la complejidad maravillosamente ordenada y variada de su mundo. Dios le había dado responsabilidades al hombre, a Adán. Le puso que diera nombre a cada animal y lo puso ahí como su regente ahí en la creación. Le puso esas direcciones con el propósito de que mantuviera también esa relación con el Señor, disfrutar del mundo con Él. Y ahora cuando Adán desobedece y toda la raza humana con él, ahora el mundo está caído. Pero Dios no ha abandonado su propósito inicial de establecer una relación con su creación. Todavía tiene establecido que una gran hueste de seres humanos llegue a amarlo y a honrarlo. Y aquí su objetivo final es el de lograr que esos humanos alcancen un estado que le agraden enteramente y lo alaben adecuadamente. Un estado en el que Él sea el todo para ellos y en el que Él y ellos se regocijen continuamente en el conocimiento del amor mutuo, que se sientan en un estado en que los hombres se regocijen en el amor salvador de Dios. Su propósito, llevado a cabo por medio de su sabiduría, es redimir personas, pecadores separadas de Dios, para que se regocijen en ese amor salvador de Dios, porque Dios dio a la humanidad, Dios dio ese regalo, esa dádiva, para que el hombre fuera salvo por medio de Cristo. Y esto fue acordado desde antes de la fundación del mundo, que Dios había destinado a su Hijo, que quien fuera el medio por el cual se llevara a cabo esta obra de salvación, para que los hombres se regocijen en Él y retribuyan y se manifiesten en ellos por la gracia mediante el Evangelio. La sabiduría de Dios dando el Evangelio a los hombres, para que por medio del Evangelio conozcan esa sabiduría de Dios, para que el hombre pueda volver a su Creador en estos medios
de gracia. Dios está llevando a cabo esa obra de redención que es de su sabiduría. Sus objetivos inmediatos son encaminar a hombres y mujeres individualmente hacia Él con una relación de fe, esperanza y amor. ¿De qué manera? Librándolos del pecado, porque son el hombre en su estado natural, en su estado caído, es esclavo del pecado y necesita ser liberado, y solo la obra de Dios puede liberar a un pecador de sus propios pecados, y evidenciando en sus vidas el poder de su gracia, y también en esa sabiduría defender a su pueblo de las fuerzas del mal, a su iglesia. Dios la protege en su sabiduría de las fuerzas del mal en este mundo, con aquellos que buscan dañar a su iglesia, a su esposa. Esa fuente de sabiduría se extiende a su pueblo para protegerlo de las fuerzas del mal. Extender por el mundo entero el evangelio por el cual ofrece su salvación es la sabiduría de Dios también, porque Dios no destinó a ángeles santos para hacer este trabajo de la predicación del evangelio, sino que entregó en su sabiduría a la iglesia, a su pueblo, extender por el mundo entero el evangelio por el cual los pecadores vienen a la salvación. En el cumplimiento de cada una de las partes de este propósito, el Señor Jesucristo ocupa un lugar central, porque Cristo es el medio por el cual los pecadores son salvos. Dado de Cristo, Cristo es el sustituto, Cristo es el que se constituyó, se hizo pecado por nosotros, aunque Él no fue pecador, fue un hombre perfecto y cumplió la ley de Dios de manera perfecta. Pero el propósito soberano de Dios en el Señor Jesucristo ocupa un lugar central en la sabiduría de Dios en la salvación de los hombres. Por cuanto Dios lo ha ofrecido a Cristo. Juan 3:16, el pasaje famoso. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la sabiduría maravillosa de Dios, el cual ha ofrecido en Cristo redención, salvación de pecados, con lo cual los hombres pueden confiar y deben confiar, tanto como para que sea el Señor de la iglesia al que los hombres deben obedecer. Cristo se ha constituido la cabeza de la iglesia, en los cuales los hombres deben obedecer. También hemos de considerarlo la forma en que la sabiduría divina se manifestó en la encarnación y en la cruz de Cristo. Vemos ahí qué es lo que Dios se propuso hacer por medio de su sabiduría, y encontramos en 1 Corintios 1:30, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. El ser humano debe de asombrarse ante tal sabiduría divina en esa encarnación del Hijo de Dios que vino a este mundo, pero también en el asombroso amor demostrado en obediencia al Padre al estar dispuesto a morir, entregar su vida en la cruz por aquellos que Él rescataría, por aquellos que pagó el precio, de los cuales hoy en día millones y millones continúan encontrando esa fuente de justificación en Cristo. Así que vemos que la sabiduría de Dios se propuso salvar a la humanidad por medio de la locura de la predicación del evangelio con la obra de Cristo. Ahora, dentro de esa sabiduría necesitamos también ver la manera en que Dios trata con los individuos, que esa es la parte muy importante para nosotros, de lo cual la lección nos debe dejar una buena enseñanza. ¿Cómo es que en esa sabiduría de Dios trata con los individuos? Y primero comencemos a ver algunos ejemplos de la Biblia, cómo Dios trató con personas comunes y corrientes como lo somos nosotros, que estaban en el pecado, en situaciones complejas en aquel mundo antiguo, pero también
con la misma naturaleza caída en la cual estábamos nosotros en un tiempo. Por ejemplo, la vida de Abraham. En Génesis nos habla del padre Abraham, que se conoce el padre de Abraham. Encontramos que Abraham se dejó arrastrar cuando el Señor lo llamó. Luego, en Génesis 12, que lo llamó a ese propósito eterno. Abraham se dejó arrastrar en cierta parte de la historia con un engaño. Abraham fue un engañador. Y encontramos en Génesis 12, verso 10 al 20, una situación cuando él fue allí a Egipto y él tenía miedo de que, porque la esposa de él, Sara, era muy hermosa, tenía miedo de que los egipcios lo mataran a él para quedarse con su esposa. Así que él planeó en ese pasaje y le dijo a su esposa que dijera una mentira, que se presentara como que era la hermana de él, así para salvar su propia vida. Y de hecho así pasó. Su mujer se anunció como hermana de Abraham. Y resulta que el faraón la tomó. No dice ahí el texto de que haya dormido con ella, solo dice que la tomó, quizás estuvo ahí. Pero en esa providencia de Dios, se le revela al faraón que la mujer que había tomado es en realidad la esposa de Abraham. Así que el faraón egipcio manda a llamar a Abraham y le dice que por qué le había ocultado, lo había engañado, que tomara a su mujer y se fuera de ese lugar. Vemos ahí entonces el engaño de Abraham con tal de salvar su vida. Evidentemente era por naturaleza un hombre de poca fortaleza moral, porque estaba más pensando en preservar su vida que en guardar su moralidad y su conducta intachable. Y al mismo tiempo excesivamente ansioso por proteger su seguridad personal. Además, resultó Abraham ser vulnerable a las presiones, por ejemplo, ante la insistencia de su mujer, porque ya era muy anciana. Más adelante en los pasajes, Sara, su mujer, ya era muy anciana y Dios había dicho que iban a tener un hijo. Pero esta mujer, que era en edad avanzada, quiso ayudar en ese sentido a Dios de una manera humana y le dio a su esclava a Abraham para que tuviera un hijo. Y es así que Abraham tuvo relaciones con esta esclava y de ahí nace un hijo ilegítimo que no era de la promesa de Dios. Y luego se hace un gran problema, porque luego Sarai reaccionó con recriminaciones histéricas ante el orgullo de Agar cuando ésta se vio encinta. O sea, ya estaba ella con esos celos, porque ya su esclava tenía un hijo de su esposo. Así que vemos que es evidente, por lo tanto, que Abraham no era un hombre sólido de principio por naturaleza y su sentido de responsabilidad era más bien deficiente, porque Abraham debía de haber confiado en Dios, en la promesa de Dios y no hacer esas cosas que violaban la promesa de Dios. Pero Dios en su sabiduría se ocupó de esa figura poco heroica de Abraham y más bien floja, porque notamos esos pecados flagrantes de Abraham y su esposa, muy flojo. Así que Dios tomó esa figura con ese montón de situaciones, y más bien con éxito, que no solo cumplió fielmente el papel que se le asignó en el escenario de la historia del pueblo de Dios, como pionero de la ocupación de Canaán, primer recipiente del pacto de Dios, y Abraham fue el padre de Isaac, luego ese hijo legítimo de la promesa, ese niño prodigio, sino que se transformó además en un hombre nuevo. Así que vemos que el Señor trata con personas pecaminosas, corruptas en su interior, de doble ánimo, que buscan una seguridad personal y que a través de eso
desobedecen a Dios. Pero en la sabiduría de Dios, en su trato con los individuos, con las personas, los convierte en personas de bien que cumplieron ese propósito de Dios ahí en el relato bíblico. También hay otro ejemplo más tomado del Génesis, distinto al anterior. Conocemos la historia de José, muy famosa. Los hermanos del joven José lo vendieron como esclavo a Egipto, donde también, aparte de eso, de que fue vendido, fue calumniado por la maligna mujer de Potifar que quiso tener relaciones con el joven José, pero él se guardó y prefirió huir de esa mujer, de tal manera que esta mujer calumnió a José. De esa manera José fue llevado a la cárcel, aun cuando posteriormente escaló posiciones eminentes. Pero nos preguntamos con qué fin planeó esto Dios en su sabiduría que José pasase por todas estas cosas terribles en su vida. Por lo que hace a José personalmente, la respuesta la tenemos en el Salmo 105, 19. El dicho de Jehová le probó. Así que José estaba siendo probado, preparado, pulido. Se le estaba enseñando durante el lapso en que fue esclavo y en la prisión a afirmarse en Dios, en que su carácter fuese formado, pero que también aprendiese sabiduría de parte de Dios para mantenerse contento y caritativo en circunstancias adversas y a esperar pacientemente al Señor. Una persona que fue vendida por sus hermanos, que fue calumniada, que fue metida preso, es para que saliera una persona con resentimiento con todo el mundo y que buscara venganza a toda costa por estas acciones que le sucedieron sin él ser responsable. Pero notamos ahí la sabiduría de Dios. El dicho de Jehová le probó a José y estaba siendo preparado por Dios mismo para una misión específica que tenía que ver con su pueblo Israel. Así que a través de estos ejemplos bíblicos, estas enseñanzas, estos relatos que quedaron ahí escritos para nuestro beneficio, y debemos darnos cuenta que con frecuencia Dios emplea penurias sostenidas para enseñar lecciones de esta clase. Por esa razón, no podemos pensar en que aún como cristianos vamos a vivir en un mundo de felicidad, que andemos caminando sobre las nubes. De ninguna manera. Dios siempre trató con su pueblo, con sus escogidos, a través de situaciones adversas, para que luego estos hombres pudiesen aprender sabiduría, formar su carácter y fueran preparados para toda buena obra en el Señor. Dios emplea estas penurias sostenidas para enseñar lecciones de esta clase, porque de otra manera no lo podríamos aprender. Por lo que hace a la vida del pueblo de Dios, José mismo dio la respuesta a nuestra interrogante cuando les reveló su identidad a sus hermanos perturbados por la situación. Ahí encontramos el propósito de Dios en su sabiduría al tratar con José. José lo dice así: Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Es extraordinario porque José se da cuenta de la sabiduría de Dios que estuvo en todos estos acontecimientos adversos que le pasaron, porque él dice que Dios me envió, Dios permitió que pasase todas estas circunstancias adversas. ¿Por qué? Porque había un plan que tenía que ver no solamente con José, sino con una nación, porque vendría una hambruna de 7 años y José iba a ser preparado para que él se elevara como el segundo después del faraón y tuviera gracia delante del faraón y pudiese ser alimentado el pueblo de Israel. Así que el propósito por el cual Dios llevó a José a esta adversidad fue para preservar a su pueblo en esa tierra, en ese periodo de hambruna, y para darlos también liberación, dice,
Y al final él concluye diciendo, así pues, no piensen ustedes que he venido, parafraseando lo que podía haber en la mente de José, no piensen que yo he venido a tomar venganza porque ustedes me vendieron. Dicen, no, no me enviasteis acá vosotros, no fueron ustedes los que me vendieron, sino que fue Dios, el plan soberano de Dios que me permitió pasar todo esto para cumplir su misión. La teología de José era tan sana como profunda en su caridad, un corazón generoso el de José, pero todo esto fue necesario ser su corazón formado por Dios para que manifestara una vida de esa manera. Así que una vez más tenemos aquí la sabiduría de Dios acomodando los acontecimientos de una vida humana para un doble fin. Número uno era la santificación personal del hombre en cuestión, en este caso José. Dios llevó a cabo todo esto con el propósito de santificarle, apartarle para él. Y también el cumplimiento del ministerio y el servicio que le estaba encomendando en relación con la vida del pueblo de Dios. Al final, la voluntad soberana de Dios en su soberanía fue llevada a cabo de manera perfecta y clara, sin detenerse su plan. En Romanos 15:4 encontramos un pasaje que nos dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de la escritura tengamos esperanza. En pocas palabras, estos ejemplos, como el caso de Abraham, de José, de Moisés, de los profetas, de los apóstoles en el Nuevo Testamento, estas cosas que sucedieron en tiempos pasados fueron escritas en la palabra de Dios, en la Biblia, con el propósito de que sea nuestra fuente de enseñanza, a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Y es así que llegamos a nuestro tercer punto que tiene que ver de manera directa con nosotros. Miramos el primer punto, la sabiduría que es Dios. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a qué se refiere a que Dios es el único Dios sabio, el sabio Dios? Vimos también la manera en que Dios trata con individuos y vimos en los relatos bíblicos, pero también necesitamos traerlo a nuestro mundo. ¿De qué manera nos sirven las aflicciones de la vida para obtener sabiduría? Ya vimos algunos ejemplos, estos dos ejemplos extraordinarios. Hombres comunes y corrientes, con debilidades, pero que Dios trató con ellos a través de la aflicción, de la adversidad. Estas cosas fueron escritas para nuestra instrucción, porque la misma sabiduría que encaminó las sendas que siguieron los santos de Dios, como Moisés, como Abraham, como José, en la época bíblica, encamina la vida del cristiano en el día de hoy, porque Dios es inmutable, es el mismo que trató con estos hombres en el pasado, es el mismo que trata con los cristianos el día de hoy. No debiéramos, por lo tanto, desalentarnos demasiado cuando nos ocurren cosas inesperadas y desconcertantes, cosas que nos desaniman. Tal vez usted ha estado pasando en determinado tiempo o ahora mismo cosas desalentadoras, cosas inesperadas, cosas desconcertantes que han estado desanimando su vida. Aquí encontramos el aliento y el consejo, la sabiduría de lo alto. ¿Qué significan estas aflicciones? Pues simplemente que Dios en su sabiduría tiene la intención de hacer de nosotros algo que aún no hemos alcanzado y que lo que pasamos tiende a ese fin. Y en este punto es importante aclarar algo, porque hay dos grupos de personas en este mundo, los creyentes y los no creyentes. A los creyentes, este párrafo dice que Dios en su sabiduría, aquellas cosas que están pasando, pero que no son provocadas de manera directa por el pecado mismo, ¿verdad? Porque a veces un creyente puede sufrir a causa de su pecado.
de su desobediencia. Pero cuando hay acciones o hay situaciones adversas que se salen de nuestras manos, que de repente son inesperadas, debemos recordar que la sabiduría de Dios tiene la intención de hacer de nosotros algo que aún no hemos alcanzado y que lo que estamos pasando tiende a ese fin, perfeccionarnos, purificarnos. Que incluso en el pecado mismo que cometemos, aunque sufrimos las consecuencias, pero si somos hijos de Dios, la Escritura dice que al que toma por hijo disciplina, y todas estas cosas suceden con el fin de preservarnos de nosotros mismos. Pero también el otro grupo de personas, los no creyentes, pues el asunto con los no creyentes es que viven bajo la sabiduría y el consejo del mundo y no pueden reconocer esta sabiduría de lo alto porque están esclavos de sus propios pecados. Pero algunas veces la providencia de Dios utiliza adversidades, utiliza cosas inesperadas en los no creyentes para llevarlos a la salvación. También encontramos ejemplos como el caso de Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, que estuvo ahí al pie cuando Esteban, el primer mártir en el Nuevo Testamento, fue apedreado y Pablo dio voto para que fuese asesinado. Y es más, iba con cartas para perseguir y encarcelar a los cristianos y torturarlos. Pero el propósito, el designio de Dios, la sabiduría de Dios había predeterminado que este perseguidor se convirtiera en un cristiano y que después él sufriera por la causa de Cristo. Así que también la sabiduría de Dios en su providencia encamina a los pecadores a su gracia salvadora. Tal vez tiene decidido fortalecernos en la paciencia, en esa sabiduría por medio de las aflicciones y las diversas pruebas. Tiene decidido fortalecernos en paciencia, hacernos más pacientes. La gente muchas veces ora de manera sin meditar en lo que dice, simplemente le dice a Dios, Dios, dame paciencia. Y hay un chiste que dice, pero dámela ya, porque piensan que la oración es un instrumento como mágico donde el cual Dios al decir nosotros las palabras inmediatamente nos las tiene que dar. Entonces, si nosotros pedimos por sabiduría, no esperemos que la sabiduría va a venir de forma mágica. Si nosotros oramos por sabiduría, porque dice Santiago, y el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará, dice, sin reproche alguno, la dará. Pero ¿de qué manera la dará? Es a través de la aflicción, es a través de la prueba y de la adversidad que nosotros vamos a aprender sabiduría, a fortalecernos en la paciencia, en el buen humor, la compasión, la humildad o la mansedumbre, dándonos un poco de práctica adicional en ejercicio de dichas gracias bajo condiciones particularmente difíciles. Así que si alguien está diciendo, ven a Cristo y todos tus problemas se solucionarán, le está mintiendo, porque no es la manera de obrar de Dios con su sabiduría con los pecadores. Quizás tenga lecciones nuevas que enseñarnos en cuanto a la negación de uno mismo y en la autodesconfianza. Quizás Dios necesita destruir nuestra autoconfianza para que nosotros aprendamos a confiar en Él. Quizás Dios necesita destruir nuestra experiencia misma de la vida, de pensar que todo lo sabemos, para que nosotros dependamos de Él. A lo mejor quiere eliminar nuestra tendencia a la autosatisfacción o la falta de realidad o a formas de orgullo y engreimiento no percibidas por nosotros por estar centrados nuestras vidas en nosotros mismos, en nuestros propios deleites. Tal vez su propósito sea simplemente el de acercarnos más a Él y utiliza la pérdida incluso de seres queridos para pensar en la eternidad. Quizás Él quiere una comunión más consciente de lo que lo hacemos a menudo. Todas estas cosas sucedieron a los santos en el pasado
con lo cual no debemos esperar que nos suceda hoy con aquellos que han sido santificados por Él. Porque Él anhela, como vimos, esa comunión con el Padre y el Hijo, para que sea algo real y dulce y que nosotros tengamos gozo como creyentes, como ese regalo maravilloso. Pero necesitamos cargar muchas veces la pesada cruz. Cuando Cristo decía que quieras ir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Esa es la manera de obrar de Dios a través de las aflicciones en esta vida. Pablo descubrió parte de la razón de sus propias aflicciones. Luego, cuando él fue rescatado de su antigua manera de vivir y hecho creyente y servidor de Dios, y él dice en 2 Corintios 1:4, porque Pablo sufrió por causa de Cristo, fue apedreado muchas veces, fue encarcelado en prisiones, en azotes, pero Pablo dice, no, que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Vemos que la sabiduría de Dios es con el propósito de hacer acciones justas. No solamente se trata de estos beneficios personales, sino que somos beneficiados en la consolación de Dios para que nosotros consolemos a los que están en tribulación. Por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Hasta el propio Señor Jesús tuvo que pasar situaciones terribles, incluso mayor que cualquier otro ser humano. Jesús dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús padeció en este mundo. Fue escupido, fue abofeteado, fue maldecido y finalmente fue llevado a la cruz, pero todo fue por el consejo predeterminado de Dios. Tanto como José, no me entregaron ustedes, sino que fue el plan de Dios, de su soberana voluntad. Pero también Jesús tuvo que, de este modo fue perfeccionado para su ministerio sacerdotal de compasión y ayuda para con sus atribulados discípulos. El Señor fue sujeto a todos estos padecimientos con el propósito de compadecerse por los suyos y ejercer ese ministerio sacerdotal donde intercede allá en los cielos por los suyos de día y de noche. Lo cual significa que como por un lado puede sostenernos y hacernos más que vencedores frente a todos nuestros problemas y preocupaciones. Así también por otro lado no debemos sorprendernos si nos llama a seguir sus pisadas y a dejarnos moldear para el servicio a los demás mediante dolorosas experiencias de las que no somos en realidad merecedores. Si somos creyentes, los padecimientos por Cristo son una marca de un verdadero discípulo. Pero miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 17, que es mejor padecer por hacer el bien, si como creyentes padecemos por causa del Señor y su palabra, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque aquellos que hacen el mal, aquellos que están separados de Dios e incurren en el mal, ¿qué beneficio ellos tienen sino su propia autodestrucción? Pero en Cristo, en Dios, todas estas experiencias, por dolorosas que sean, se convierten en una bendición para nosotros. Ya para ir concluyendo más, ¿cómo hemos de hacer frente a estas situaciones desconcertantes y difíciles si no podemos por el momento saber cuál es el propósito divino que hay por detrás? Porque no sabemos por qué pasan las cosas, pero el autor ahí nos dice que primero, ¿cómo sabemos? Primero tomándolas como de Dios, que estas adversidades, si padecemos, como dice Pedro, por una causa justa y buena, las debemos tomar como de Dios y preguntándonos cómo nos indica el Evangelio de Dios que debemos reaccionar frente a ellas y en medio de ellas. Segundo, buscando el rostro de Dios en forma concreta, en procura de su luz. Si procedemos de esta manera,
tomándolas como que son de parte de Dios para un bien especial, o buscando su rostro, buscando también su rostro en búsqueda de esa luz para nuestra vida. Si procedemos de esta manera, nunca nos veremos completamente a oscuras en cuanto a los propósitos que tiene Dios en relación con nuestros problemas. Ya no nos preguntaremos, ¿por qué, Señor, me pasa esto? Sino que cambiaremos a, ¿para qué, Señor, que se haga tu voluntad? Si obtengo un beneficio de estas aflicciones, si tú me estás transformando, purificando, santificando, es una bendición. Así que siempre hemos de ver por lo menos tanto propósito en ellas como el que Pablo descubrió con relación a su aguijón en la carne. Le vino, nos dice, como un mensajero de Satanás, tentándole a pensar mal de Dios. Resistió la tentación y buscó el rostro de Cristo 3 veces pidiendo que el aguijón en su carne le fuera quitado. Pero la única respuesta que obtuvo de Dios fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y esto nos da un ejemplo, porque muchas veces oramos para que Dios nos quite o nos libere de un problema, de una adversidad, y constantemente estamos orando. Pero quizás como Pablo, el Señor nos pueda responder: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que Pablo toma esta actitud final y nos dice en 2 Corintios 12, 7 al 9, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué hermosa final de exclamación de Pablo. Y para terminar, ¿cuál es la aplicación para nosotros, tanto para creyentes y para no creyentes? Para los creyentes, es que si somos creyentes, debemos reconocer la sabiduría de Dios, porque ella nos hará comprender que está llevando a cabo su obra en nosotros, porque es una sabiduría activa, sea por medio de las aflicciones o no. Su especial cuidado es con los que son suyos, para preservarlos para vida eterna. Santiago 1, 2 al 5 dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero como dijimos, no es una oración donde mágicamente vendrá la sabiduría y ya todo quedará cheque, sino que es el inicio donde Dios nos meterá a diversas situaciones para que seamos purificados, con el fin de que seamos perfectos y completos, para que no nos falte nada en cuanto a la paz y al gozo que procede de Él. Pero también para los no creyentes, si usted no es creyente, debe darse cuenta que la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. Y usted seguirá padeciendo por su propia mala manera de vivir en este mundo, buscando consejo en lugares donde no son correctos. ¿Qué necesita alguien que no es creyente? Necesita la sabiduría de Dios. Pero para esto debe de haber un nuevo nacimiento que lo lleve a un arrepentimiento para volverse a Dios. Debe nacer del Espíritu, y esto solamente es por la obra de Dios. Pues hasta entonces, cuando el hombre nace de nuevo, es que puede caminar en este mundo ahora con la dirección correcta, con la sabiduría de Dios, con el destino que Dios predeterminó de antemano para que los suyos anden por él. Oramos en esta noche. Señor, te damos gracias porque es un tema muy importante para reconocer de quién procede la sabiduría, pero también, Señor, para saber que en esa providencia, el misterio del obrar de Dios con cada individuo, los problemas pueden convertirse en una bendición si es que tú lo estás llevando a cabo para un propósito, Señor. Pero si sufrimos a causa de nuestra desobediencia,
Y de nuestros propios pecados, Señor, pues cosecharemos en mal, Señor, y debemos arrepentirnos por ello. Y al arrepentirnos, Señor, puedes usar incluso el mal de nuestro pecado para convertirlos también en bien, Señor, para purificarnos, santificarnos, Señor. Y llamar a pecadores por medio de la sabiduría de la predicación del Evangelio, Señor. Para que sean cambiados de la sabiduría del mundo, una sabiduría diabólica también, Señor, manchada por el pecado, a la sabiduría de Dios, a la sabiduría infinita de Dios en su palabra, Señor. Te damos gracias en esta noche, Señor, y te pedimos que tu Santo Espíritu aplique esta palabra, esta enseñanza, para que obtengamos sabiduría de lo alto, Señor. En Cristo.